¿no? Yo creo que hasta la jornada 28 con el reglamento en la mano hemos sido los mejores, ¿no? Le pese a quien le pese y lo diga quien lo diga, ¿no? Y tiene mucho mérito, ¿no? Tiene mucho mérito en cualquier club, en cualquier equipo, pero tiene mucho más mérito aquí, ¿no? Y tiene mucho más mérito aquí porque hay un porcentaje altísimo de la plantilla que estaba ya el año pasado, que los fichajes, recuerdo en pretemporada, ¿no? La gente, ¿no? Esos corrillos de voz, ¿no? Que había, ¿no? En el mundo del fútbol, ¿no? Diciendo que el Castellón no había hecho una gran plantilla, que eran jugadores inéditos en muchos casos, ¿no? Para un equipo para un club de esta entidad, ¿eh? Pero nosotros teníamos claro que estábamos haciendo una plantilla acorde a la exigencia, acorde a una idea, a una filosofía, a una identidad que se quería implementar y bueno, y estamos aquí por méritos propios, ¿no? Pero nosotros también tenemos razón si se corta la liga de decir que hasta la fecha hemos sido campeones y que hasta la fecha no son 10 jornadas, son 28, ¿no? Son muchísimos partidos en los que es muy difícil mantenerse en primer lugar de pie, en segundo lugar no bajar de los puestos de arriba y en tercer lugar mantener un liderato porque no es sencillo, ¿no? Bueno, pues poco a poco y como el fútbol te permite a través de las ventanas de mercado ir mejorando el equipo, pues hemos ido junto con los demás, ¿no? Haciendo lo que tocaba en cada caso con un nivel de acierto altísimo, lo digo por la comisión deportiva, tanto los que había como los que ahora mismo están, con un nivel de acierto altísimo y brutal y con esa seguridad y esa predisposición siempre, ¿no? A hacer del día a día nuestro arma, ¿no? Y la verdad que en ese sentido dudo, respetando a las demás plantillas, que haya una plantilla y un vestuario que merezca más este primer puesto que la nuestra.